a tratar un tema importante en el segmento médico. ¿Qué hacer cuando reaparecen las varices? Ursulita, nos vamos contigo. Listos para nuestro segmento médico de esta mañana. Queremos hablar acerca de las varices. ¿Qué son las varices? ¿Cuándo reaparecen las varices? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Quiero darle la bienvenida y presentarles a nuestro invitado. Él es el doctor Nicolás Blum. Él es cirujano vascular. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Empecemos de cero. ¿Qué son las varices? Porque me sé que las varices no es la enfermedad. No. Es importantísimo que los pacientes y las pacientes, porque esto les pasa a hombres y mujeres, sepan que el problema no son las varices. Las varices es el resultado de una enfermedad, es el resultado de la incapacidad de las venas para cumplir su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de las venas? Regresar la sangre de todo el cuerpo hacia el corazón. Recuerden que existen diferentes circulaciones, circulación arterial y circulación venosa. La circulación arterial lleva sangre del corazón hacia todo el cuerpo y la circulación venosa lleva sangre de todo el cuerpo de regreso al corazón. No es lo mismo. Y no porque es usted me decía que es importante no cuando uno dice tengo problemas circulatorios saber diferenciar si se trata algo arterial o algo venoso. Es correcto, es importante siempre tener en mente que una cosa es tener un problema arterial, otra cosa es tener un problema venoso, y son totalmente opuestos uno del otro, y los tratamientos asimismo son totalmente opuestos uno del otro. Por lo tanto, es importantísimo diferenciar el problema venoso y el problema arterial, y no decir solamente tengo un problema circulatorio, tengo un problema circulatorio venoso o un problema circulatorio arterial. Hay que diferenciarlos plenamente. Hay diferentes estadios, o sea, como fases de la Totalmente, enfermedad. así es. Hay diferentes estadios de la enfermedad venosa crónica, que básicamente es la enfermedad que termina produciendo las varices. ¿Cómo las termina produciendo? Es importante que sepan que básicamente las venas tienen que regresar sangre de las piernas al corazón en contra de la gravedad. Y para esto, pues, el cuerpo ha desarrollado diferentes formas de hacerlo, entre ellas las válvulas que están adentro de las venas, que en el momento en que el paciente tiene una insuficiencia de esas válvulas, la sangre no regresa al corazón y la sangre se queda estancada en las piernas. La sangre empieza a buscar a dónde voy a quedarme estancado, empieza a buscar las varices, que son unas venitas cerca de la piel. Se empieza a meter la sangre ahí, se hinchan esas venas y producen las varices. Y este es un problema de salud también. Las mujeres a veces cuando recién aparecen las varices lo vemos como un tema estético y a lo mejor acudimos a algún centro estético porque hay muchos que también ofrecen trabajar sobre las varices. Es correcto, es correcto. Es importante que sepan que es una enfermedad y como una enfermedad tiene que ser tratado por un médico especialista en este problema. Y hay que buscar la causa de la enfermedad para erradicarla de raíz y posteriormente eso continuar un tratamiento médico y al final se puede hacer un tratamiento estético también por médicos especialistas que pueden hacer las escleroterapias que son ofertadas en diferentes lugares. Hay mucha tecnología en relación a esto, Por hay supuesto. Tratamientos no invasivos, no dolorosos, láser. Así es, la tendencia hoy en día es a tener tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos. Entre esos pues son los que hoy en día se hacen, están en boga, básicamente una safenablación por radiofrecuencia, por láser, que están muy estudiados en el mundo y que son muy buenos, y además existen otros tipos de terapias como terapia láser dérmica, que sí funciona, pero que todavía está en estudio. Para eso, hoy en día, la escleroterapia es el número uno. ¿Cuándo las varices representan un problema? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de unas varices no tratadas a tiempo? Las varices como tal jamás van a ser un problema solo las varices. El problema es la enfermedad. Y la enfermedad dentro de su estadio, dentro de todos sus estadios, va a llegar un momento en que puede producir sangrado de las varices, puede producir úlceras en esas piernas, y esas úlceras, y si no son tratadas y si no son cuidadas, se pueden infectar y terminar en una amputación como el peor de los problemas. Entonces es importantísimo saber que el problema principal no son las varices, es la enfermedad que va a llevar, a medida que va pasando el tiempo, a diferentes estadios que pueden llegar a ciertos problemas mayores como una amputación o una úlcera muy grande que se puede infectar y puede llegar hasta una amputación. ¿En personas jóvenes, en deportistas también se puede presentar este problema? Por supuesto. De hecho es un problema multifactorial. Personas usualmente, mujeres usualmente, porque también existen varones, mayores de 35 años, que hayan tenido algún tipo de reemplazo hormonal, anticonceptivos hormonales. Todo este tipo de problemas son genéticas, importantísimo. Si mamá tiene, hija tiene. Si abuelita tuvo, mamá, hija va a tener.
nieta va a tener. Entonces, esto de aquí viene desde arriba y básicamente son multifactorial que en algún momento presenta el problema. Y en el momento que lo presenta, probablemente vamos a tener el problema de las varices. Y las varices no solamente son estéticas, también producen sintomatología, cansancio, pesadez, calambres, parestesias, se hinchan las piernas, tiene diferentes ¿Cuándo cosas. se requiere de operación? Cuando las venas están muy grandes y las venas ya están creando demasiadas varices, hay que hacer un procedimiento quirúrgico en la cual nos metemos por adentro de las venas y vamos a quemar todas las venas a lo largo de la vena principal, la quemamos, la dejamos sin función y las venas varicosas ya no se van a poder llenar nuevamente y posterior a eso hay que hacer un tratamiento médico. ¿El tratamiento tiene que ser continuo o una vez operado o hecho el tratamiento ya desaparece? Es buenísima tu pregunta. Fíjate que antes y después de la cirugía, o aún así, si no tienes que operarte, el tratamiento siempre es medias de compresión. Son feas, no nos gustan, lo que fuese, pero el tratamiento es la piedra angular del tratamiento de la enfermedad venosa crónica. Esa de ahí hay que usarla antes y después de la cirugía. Necesitas, ¿por qué? Porque lo que hace la media de compresión es quita la sintomatología y ¿Evita trombos? No, evita que el problema progrese. Evita que el problema llegue a ser una úlcera, a ser una varicorragia, que es el sangrado de una vena. Evita que se complique el problema. ¿Puede provocar trombos en algún momento? Las varices no provocan el trombo, pero sí es un factor de riesgo extra para provocarlo. Si un paciente, por decir, tiene muchos factores de riesgo y a eso le juntas que tiene varices, probablemente su umbral para producir el trombo va a disminuir mucho y inmediatamente puede producir el trombo. Puede ayudar a que produzca, pero no es la clave para que se produzca el trombo. Esa será la respuesta. Un tema súper extenso, creo que pudiéramos quedarnos hablando mucho tiempo en honor al tiempo también del doctor. Recomendaciones finales para todas las personas que están escuchándonos y viéndonos. La recomendación básicamente es, piensen como el problema de las varices no como solamente algo estético, sino como un problema médico que tiene que ser tratado por un especialista y que el especialista es la persona indicada para que le diga qué puede hacer, qué hay que hacer y cómo se puede sentir mejor y elevar la calidad de vida del paciente. Doctor, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones aquí en nuestro programa. Ha estado con nosotros el doctor Nicolás Blum. Nosotros seguimos con más de Noticias de la Mañana junto a Isaac.